Quisiera comenzar agradeciendo la bondadosa presentación de Beatriz. Ha sido muy amable al hablar de lo mucho o lo poco que he hecho para sacar adelante a nuestro país. Pablo, Patricia y María Fernanda han examinado ya la problemática económica, social y política que rodea a las elecciones del próximo mes. Y han planteado los desafíos que tendrá que enfrentar y resolver el próximo presidente de la República. Bastante más complejos, bastante más difíciles que aquellos que tuve que resolver yo en la primera crisis económica sufrida por la democracia ecuatoriana y las otras crisis enfrentadas por otros presidentes. Creo que no solo en estos 40 años, sino a lo largo del siglo XX y sin duda en el siglo XXI, el Ecuador no ha enfrentado una crisis económica y social de las proporciones de los últimos años, agravada por la pandemia del coronavirus. Yo no quisiera hacer una referencia ni tomar en cuenta las encuestas, porque me voy a limitar a decir algunas palabras sobre el probable resultado electoral. Porque hay encuestas que señalan que el candidato del ex dictador Correa ocupa el primer lugar. Y hay encuestas que señalan que Guillermo Lasso ocupa ese primer lugar. No hay pues un consenso en las encuestas sobre el orden en que llegarán los candidatos luego de la primera vuelta electoral. En segundo lugar, si bien se ha reducido el número de indecisos, sigue siendo alto. Más de un tercio de la población a la fecha no ha decidido por quién votar. De manera que las encuestas encierran una incertidumbre sobre qué van a hacer los indecisos el momento que se encuentren frente a la obligación cívica de depositar su voto en las urnas. Por lo tanto, yo más bien haré análisis político y comenzaría diciendo que de la decena, algo más de presidentes que ha tenido el Ecuador, 3 fueron elegidos en su tercer intento. Rodrigo Borja, Sixto Durán, Abdalá Bucaram. 1 en el segundo, Yamil Maguad. Y solo 3 triunfaron la primera vez que concurrieron a las urnas. Esto demuestra entonces que algún peso tiene en los resultados electorales la perseverancia de un político que busca la presidencia de la República y que a lo largo de 12 años de trabajo, de esfuerzo, consigue que su nombre, que sus ideas sean conocidas por los electores. Bueno, este es el caso de Guillermo Lasso, que por tercera ocasión busca la presidencia de la República, con algo que es importante añadir. En su segunda participación, aparentemente ganó las elecciones y se las fueron arrebatadas mediante un fraude electoral. Bien, ese candidato, en la primera vuelta obtuvo el 28% de la votación. En la segunda, obviamente, el 50%, o el 50 y décimas.
Entonces es un candidato ya que tiene un electorado que ha confiado en él. Confió en las anteriores elecciones y yo pienso que no veo razones para que no vuelva a comportarse de la misma manera, porque no pueden registrarse errores o al menos errores graves cometidos por Lasso durante la campaña electoral. Todo lo contrario, es el candidato que ha centrado su discurso en el tema fundamental del empleo. Porque lo que hoy los ecuatorianos sienten y padecen es la pérdida de empleos, la reducción de sus salarios y en el caso de quienes laboran en economía informal, la caída fuerte, muy fuerte de las ventas. En suma, la reducción del ingreso de las familias. Bueno, ese es un tema que él ha planteado, ¿no? Se han sumado los otros candidatos, ¿no? Pero pues él lo ha hecho de manera muy reiterada. A estas consideraciones yo quisiera sumar otras. Algo lo ha dicho Patricia. Lasso tuvo el 50% enfrentando al todopoderoso Rafael Correa. Porque en realidad, hace 4 años, el candidato a la presidencia de la República era Correa. Moreno se presentaba como quien iba a ejecutar, a continuar, a consagrar las ideas económicas, sociales y políticas, todas ellas equivocadas, del dictador Correa. Bien, frente a eso y frente al poder del Estado, pero usado de una manera absolutamente inescrupulosa, empleados públicos, gasto electoral, extorsión, corrupción, extorsión a las compañías constructoras para el financiamiento de la campaña electoral. A pesar de todo eso, perdió las elecciones y si no las perdió, ganó por décimas, por décimas. Hoy no existe, como lo ha dicho Patricia, un poder del Estado al servicio de Arauz. Por otra parte, creo yo que existe un abismo entre, pues, el carisma, la popularidad, la simpatía, la admiración que despertó el candidato Correa y la poca que despierta su delfín, ¿no? En realidad, ni siquiera es su delfín, ¿no? Porque pues intentó postularse como su vicepresidente y el señor Arauz ha dicho que su principal asesor será el ex dictador del Ecuador. Bien, entonces las condiciones políticas en las que se hace esta campaña electoral, como han visto hasta este momento, pues, apuntan a un candidato de la oposición. Entre las preocupaciones de los ecuatorianos, aparte de la preocupación económica expresada de diferentes maneras y principalmente en cuanto al empleo, una de las preocupaciones es la corrupción. Bien, para todos esos ecuatorianos que piensan de esa manera, pues el candidato a votar no es Arauz. No solo porque forma parte de un grupo político de cuyos militantes el presidente, el vicepresidente y una docena de ministros y altos funcionarios han sido condenados por corrupción. De manera que no han superado probablemente a todos los que los políticos robaron en la historia del Ecuador el robo producido en el gobierno de Correa. Bien, esos que están en contra de la corrupción van a buscar por un candidato distinto, diferente al candidato oficial. Más aún, si se tiene en cuenta que el señor Arauz fue nombrado ministro de Cultura,
para que en los 30 días que ocupó esa función, firmar un contrato con sobreprecio, ¿no? Que está en este momento por ser determinado por la Contraloría del Estado. Bueno, esta suma de elementos a los que pues hay que añadir muchos más, me hacen a mí pensar, ¿no?, que en el caso hipotético de que Lasso tenga menos votos que antes, va a tener pues una cantidad importante de votación. Añadiré algo que estaba olvidando. Él ha formado una alianza política con un partido que en la anterior elección presidencial obtuvo el 17% de los votos. Si sumamos esos 17 a los 28 de Lasso, él está por sobre el 40%. Bien, imaginemos que ha perdido el 10%. Está por sobre el 30%. Será muy difícil de que él nos llegue por todas estas consideraciones en el primer lugar en la próxima elección. Y con alguna fortuna, a lo mejor, si logra mantener la votación de las anteriores elecciones y con el añadido del partido aliado, el Social Cristiano, superar el 40% y estar a las puertas de ganar en la primera vuelta electoral. Bueno, esto no es un optimista de alguien que, quiero decir hoy públicamente, ha votado 3 veces consecutivas por Guillermo Lasso, sino más bien de la persona que se ha dedicado durante toda su vida a estudiar la problemática ecuatoriana y a tratar de encontrarle una explicación y un pronóstico sobre lo que podría ocurrir en el futuro. Quisiera agradecer pues otra vez a Beatriz por su presentación tan generosa, al instituto que tan batalla grande ha dado a favor de la democracia en estos años, ¿no?, y sentirme muy complacido de participar en un foro con ciudadanos pues preparados, honestos, que quieren a su país y que desean que salga adelante. Muchísimas gracias.